Si has echado un vistazo a este proyecto, te habrás dado cuenta que se centra en facilitar al futuro estudiante toda la información que necesita sobre cómo ser arqueólogo el día de mañana. Por eso, como un buen arqueólogo es casi por definición un gran lector, hemos preparado este listado de los 10 mejores libros de arqueología en 2021. Que son estupendos para iniciarse o profundizar en el mundillo, o bien para regalar a amigos, parejas o familiares ávidos de conocimiento sobre mundo antiguo. 1. Arqueología, teorías, métodos y prácticas, de Colin Renfrew y Paul Vann, editado por ACAL. Como no podía ser de otra manera, todo listado de recomendaciones debería empezar con esta Biblia de la arqueología de campo. Si bien tiene un precio algo superior a un libro de bolsillo, es cuestión de tiempo que un estudiante que aspire a ser arqueólogo amortice su inversión. Entre otras cosas, porque le servirá como libro de referencia a consultar una y otra vez mientras estudia la carrera y el máster. Escrito por el profesor emérito de arqueología en la Universidad de Cambridge, Colin Renfrew, y por el divulgador de la prehistoria, Paul Vann, este manual de más de 650 páginas constituye una guía muy completa para aquellos que quieran iniciarse en la materia. El libro se estructura en 3 secciones bien diferenciadas: el marco de la arqueología, que es la primera parte donde se aborda la historia de la disciplina y cuál es el papel de los investigadores en ella. También se hace un repaso a la importancia de los restos materiales que han quedado como evidencia, los métodos de datación y las técnicas de prospección más frecuentes en las excavaciones. La segunda parte, descubrir la diversidad de la experiencia humana, se centra más en la experiencia humana de las sociedades pretéritas, temas de arqueología social y ambiental, cómo se organizaban los pueblos, cómo comían, de qué manera comerciaban, qué religión rendían culto, por qué desaparecieron, etc. Todos temas muy interesantes. El tercer bloque del libro, llamado El mundo de la arqueología, profundiza en distintos estudios de caso concretos y además nos ofrece un glosario de notas vastísimo. Además se incluyen cosas como descubrimientos arqueológicos novedosos, como los murales mayas de Guatemala o las turberas de Old Crogan en Islanda, análisis de prospecciones, sistemas de mapeado, arqueolingüística y datación genética. El libro cuenta con cientos de ilustraciones, mapas, gráficos, diagramas y reconstrucciones. Estudios de caso de territorios en México, Estados Unidos, Australia o el sudeste asiático, resúmenes de cada capítulo y una bibliografía de lecturas adicionales por si el lector desea profundizar. En definitiva, un imprescindible para cualquier persona que se quiera dedicar a la arqueología a nivel profesional. 2. Historia del mundo antiguo, una introducción crítica, de Gonzalo Bravo Castañeda, publicado por Alianza Editorial. Otro de los libros casi obligatorios para cualquiera que estudie arqueología es esta Historia del mundo antiguo de Gonzalo Bravo Castañeda. Se trata de otro manual de 640 páginas donde se analiza de manera pormenorizada todas y cada una de las civilizaciones pasadas, con especial énfasis en Egipto, Grecia y Roma. Su autor, Bravo Castañeda, es historiador y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en mundo romano, un especialista en mundo romano que ya tiene más de 70 años, por lo que su solvencia académica está más que demostrada. Prueba de que estamos ante una eminencia intelectual son las continuas citaciones y referencias a otros autores que contiene este libro. A través de su lectura lo podrás aprender prácticamente todo sobre los pueblos de la antigüedad, pero si además eres curioso y empiezas a tirar del hilo investigando los textos que se mencionan, tu conocimiento bibliográfico sobre arqueología se verá ampliado de una manera enorme. Tanto si eres un mero aficionado al mundo antiguo, como si ya has pasado a ser estudiante de arqueología en la universidad, este texto te ayudará a arrojar respuestas acerca de los problemas historiográficos de la época antigua. Una obra que todo buen arqueólogo que se precie en términos intelectuales debería tener en su biblioteca. 3. Manual de campo del arqueólogo, de Inés Domingo, Heather Burke y Claire Smith, editado por Ariel Editorial. Este libro está especialmente recomendado para aquellos que quieran dedicarse a la arqueología a nivel práctico excavando en yacimientos. El lector aprenderá cómo documentar los materiales hallados, así como a realizar informes de impacto según el tipo de arqueología en el que se trabaje, como por ejemplo la prehistórica o la subacuática. Además, como buen manual de campo, se hace hincapié en la parte gráfica de la investigación arqueológica, prestando atención al trazado de planos y a la fotografía en
en las excavaciones. Tanto es así que se incluyen más de 200 elementos entre diagramas, tablas, mapas, gráficos y checklists. Es cierto que sus autoras, Inés Domingo, Heather Burke y Claire Smith, tal vez se dirigen a un perfil ya iniciado en la materia usando el mismo vocabulario técnico que se utiliza en el trabajo real. Pero si tienes intención de profesionalizarte como arqueólogo de campo, tendrás que ir familiarizándote con toda la terminología arqueológica. En este volumen publicado por Ariel encontrarás las técnicas básicas de excavación y consejos prácticos sobre aspectos como el uso de la rasqueta y el pincel, el tamizado y la separación de materiales, las normas que hay que seguir en una excavación, la recogida y el etiquetado de materiales o el procesado de esas muestras y el sistema de flotación. Por todo ello, estamos ante otro más para los que vayan en serio y quieran hacer carrera en este sector. 4. Arqueología. Una introducción al estudio de la materialidad del pasado, de Alfredo González y Chur Chuayan, publicado por Alianza Editorial. Nos encontramos ante otro libro introductorio, pero esta vez no se trata de un clásico, sino de un texto relativamente reciente que aporta una visión fresca y renovada de los viejos temas de la historia antigua. Publicado en el año 2018, este texto establece una panorámica de los quehaceres diarios de los arqueólogos, profundizando en aspectos como las actividades de producción y mantenimiento en las excavaciones. González y Ayán se alejan un poco de la arqueometría para poner el foco en los temas de investigación de la actualidad. Para ello, la obra se articula en una estructura de 4 grandes capítulos diferenciados. El primero se llama Pensar el pasado y es una parte orientada a modo de presentación, donde se aborda la famosa pregunta de qué es la arqueología y se lleva a cabo una exhaustiva categorización entre los tipos de arqueología existente: la prehistórica, la histórica, la contemporánea, la multitemporal, la experimental, la etnoarqueología, la arqueometría. Los autores repasan los orígenes de la disciplina y el papel de los anticuarios en el surgimiento de la teoría arqueológica, junto a las teorías críticas y también recomendaciones bibliográficas para ampliar la información. La segunda parte, Encontrar el pasado, contiene 3 breves capítulos donde se responde qué es el registro arqueológico y cómo se forma este, sin olvidar confrontar las diferencias entre la arqueología de superficie, basada en la teledetección, la prospección y los métodos geofísicos, y la arqueología en profundidad, con el método Wheeler, con las excavaciones, la estratigrafía y la documentación. La parte 3, Conocer el pasado, se aproxima a una serie de ramas que todo arqueólogo debe conocer, como la geoarqueología y los métodos de análisis del paisaje, el análisis arquitectónico, los cuerpos como cultura material y las prácticas médicas, las migraciones, el comercio y las colonizaciones, la identidad de clase, género y etnia, o las guerras en sociedades preindustriales, también el mundo funerario, las tumbas y los templos. Y por último, la parte final, que se llama Compartir el pasado, está dedicada al patrimonio arqueológico, a las formas de divulgación del mismo y la responsabilidad social de los arqueólogos. Además, se reflexiona sobre las arqueologías indígenas y su relación con las naciones y los derechos humanos. Como ves, estamos ante un pedazo de libro muy completo que vale la pena adquirir para aportar ese plus en nuestra formación como arqueólogos. 5. El viaje de un egiptólogo ingenuo, de Tito Vivas, publicado por Ediciones del Viento. Tito Vivas es un egiptólogo licenciado en Historia y especializado en mundo antiguo en la Universidad de Pisa. Su pasión por la civilización de los faraones empezó a raíz de un viaje familiar a Egipto que hizo cuando tan solo era un niño, y se incrementó con la saga de películas del aventurero Indiana Jones, dirigida por Steven Spielberg, hasta que, al fin, Tito consiguió doctorarse en arqueología funeraria con una tesis sobre elementos arquitectónicos en tumbas egipcias. También ha sido responsable del proyecto de turismo académico Sociedad Histórica, donde se ofertan viajes con egiptólogos que hacen de guía a cambio de un micromecenazgo para la conservación de monumentos. De esta manera, se combate la explotación turística del destino y se aporta al desarrollo de los proyectos arqueológicos que se pueden llevar a cabo en el destino. Este viaje de un egiptólogo ingenuo nace de los apuntes que Tito hacía en los cuadernos de viaje de sus diferentes exploraciones a Egipto. El libro está narrado en primera persona y sus páginas
destilan un sinfín de anécdotas que hacen muy entretenida y ligera su lectura. Tras haber agotado varias ediciones, esta especie de diario de viaje ya se ha convertido en una guía de referencia para viajeros a Egipto, así que no te lo pierdas. 6. La arqueología de los animales, de Simon Davis, publicado por Bellaterra. Esta obra de 1989 sigue sorprendiendo a nuevos lectores que descubren el fascinante mundo de la zooarqueología cada año. Leyendo a Davis, uno se entera de que los restos arqueofaunísticos no solo arrojan información acerca del animal en cuestión, sino que también se puede deducir a través de ellos si vivían en prados o selvas, el tipo de clima o incluso la distancia del mar. Tras una interesante introducción donde el autor explica la importancia de los anticuarios en el siglo XIX, el texto se estructura en dos grandes bloques. En el primero se esgriman los métodos y problemas de la arqueozoología y la reconstrucción del paleoambiente, como también se plantea qué son los huesos y los dientes exactamente, o cómo saber en qué estación estuvo ocupado un yacimiento. En cambio, el segundo bloque trata de nuestro pasado cazador y cómo el hecho de pasar de cazadores a pastores supuso el origen de los animales domésticos. Otros puntos sobre los que se reflexiona en el libro son los usos secundarios de los animales debido a su domesticación tardía o Gran Bretaña como paradigma del estudio arqueozoológico. Por todo ello, probablemente este sea el mejor libro para regalar a un arqueólogo que además sea un amante de los animales. 7. El poder del pasado. 150 años de arqueología en España. Editorial Palacios y Museos. Este volumen, coordinado por Gonzalo Ruiz Zapatero, es una recopilación de textos de varios autores con motivo del 150 aniversario de la Fundación Museo Arqueológico Nacional. Este nacimiento coincidió también con el de la Red de Museos Arqueológicos Españoles por el resto de territorio de España, y es por ello que una fecha tan señalada merecía una celebración y unas palabras en forma de retrospectiva. Para ello se facilitaron ni más ni menos que 150 objetos arqueológicos que provenían de diversos organismos, y sobre los cuales se habla en el libro detalladamente. ¿Qué mejor que 150 reliquias para conmemorar los 150 años? Leer El poder del pasado te resultará muy enriquecedor si te interesa conocer cómo se ha ido desarrollando la arqueología en España y difundiendo el patrimonio al público mediante el trabajo en museos. Aunque eso sí, ten en cuenta que debido a la idiosincrasia de su formato, este libro se acerca más a un catálogo de exposiciones que a una novela o a un ensayo largo. No obstante, ya que se trató de una exposición tan importante y que aunó la esencia de la historia material del pasado español, qué menos que como arqueólogos seamos capaces de enfrentarnos también a este tipo de textos. Además, si nunca has estado en el Museo OMAN, Museo Arqueológico Nacional, será un aperitivo intelectual que seguro despierta tu hambre de conocimiento y te animas a visitarlo muy pronto. 8. Arqueología imposible. El legado oculto de los maestros constructores. De Francisco González, publicado por Odeón. Hemos llegado al que con toda seguridad es el libro más polémico de nuestro ranking. Francisco González, periodista y redactor de la revista Año Cero, aficionado del misterio y curioso insaciable, nos invita a plantearnos una cuestión. ¿Cómo es posible que a día de hoy todavía no se sepa cómo se construyeron las pirámides egipcias? Este autor hizo un exhaustivo análisis de los monumentos de las sociedades pasadas, desde los megalitos hasta las pirámides, y vio que las explicaciones oficiales se le quedaban cortas. Así que decidió cuestionar la arqueología ortodoxa o convencional para indagar en una visión alternativa que cuestiona lo que sabemos sobre la prehistoria, aunque también un tanto especulativa, como él mismo admite. Como si de una novela detectivesca se tratase, el libro va estableciendo vínculos entre los maestros constructores de la antigüedad a raíz de comparar diferentes construcciones casi idénticas que se han encontrado en puntos totalmente alejados de nuestro planeta. Si esas sociedades no sabían de la existencia de las otras, ni tenían contactos comerciales, ni compartían culto religioso, ¿cómo es posible que tengan manifestaciones artísticas tan similares y que se repitan ciertas figuras? ¿Por qué las llamadas líneas de Nazca en Perú, dibujadas sobre la tierra, solo son visibles desde el cielo? ¿Eran una ofrenda a los dioses?
Arqueología Imposible intenta dar respuesta a estos misterios siguiendo la hipótesis de la existencia de una civilización pasada que nos habría precedido hace 20.000 años y que disponía de una tecnología superior que les permitió construir todos estos grandes monumentos. Este supuesto pueblo extinto, al menos desde un punto de vista arquitectónico, estaría mucho más avanzado que nosotros, los Homo sapiens, pero tuvo la mala suerte de desaparecer a causa de algún desastre natural, como una inundación o un deshielo. Una teoría que explicaría también por qué en la mayoría de religiones se habla del diluvio universal. Para González, estas leyendas, pese a su fantasiosidad, habrían surgido de un punto de partida real. Por ende, si esto fuera cierto, los faraones sencillamente se habrían apropiado de muchos de los monumentos que ya estaban allí cuando llegaron, como las famosas pirámides o las esfinges. En conclusión, un libro perfecto para la gente a la que le gusta cuestionar la versión oficial de los hechos y especular. Aunque no se esté de acuerdo 100% con las tesis de su autor, vale la pena leer el libro por todos los lugares fascinantes que comenta, como los templos de Puma Punku o Göbekli Tepe, a través de las más de 100 fotos que contiene el libro. 9. Grandes misterios de la arqueología, de Jesús Callejo Cabo, editado por La Esfera. Por si no había suficiente misterio con el libro anterior, también traemos este libro de Jesús Callejo, director del programa de radio La Escóbula de la Brújula y colaborador habitual del programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez. La premisa de este autor es que en el mundo de la arqueología todavía hay mucho que nos ocultan o que al menos ignoramos. Por ejemplo, está el problema de la errónea datación de muchos monumentos, como los megalitos de Malta, donde continuamente se está debatiendo su fecha, o el caso de las cuevas de Altamira, que se creía que tenían 20.000 años y se ha descubierto que en realidad tienen el doble de años, es decir, 40.000. Eso implicaría que tal vez las pinturas rupestres que hay allí no las dibujó el Homo sapiens, sino el Homo neandertal, y esto supondría un cambio de paradigma radical en la arqueología. Este escritor también considera que civilizaciones de la antigüedad disponían de una profunda sabiduría en cuanto a ingeniería, geografía y astronomía. Esa sería la causa por la que se han hallado objetos con una tecnología muy superior a la que se creía para la época, más bien propia de la sociedad contemporánea. Un ejemplo sería la famosa copa de Licurgo, un cáliz de la antigua Roma que cambia de color según el líquido que se le vierta gracias a elementos de nanotecnología. ¿Cómo es posible tal cosa? Eso es lo que trata de responder este libro, muy recomendable para avivar nuestro lado más escéptico y conocer casos arqueológicos específicos que generan debate científico en la comunidad aún a día de hoy. 10. El antropólogo inocente, de Nigel Barley. Publicado por Anagrama. No podíamos terminar esta recopilación de mejores libros de arqueología sin mencionar este clásico de las humanidades. Nigel Barley es una eminencia en el campo de la antropología, profesor emérito de la Universidad de Oxford, amén de colaborador en el Museo Británico. El arqueólogo inocente es su libro más conocido, pero en realidad se trata del primero de una trilogía donde relata con mucho humor inglés, a modo de diario, su viaje a Camerún para estudiar la tribu de los Dogwayos. Le apasionó tanto esta experiencia que posteriormente volvió en un segundo viaje y publicó Una plaga de orugas. Incluso más adelante salió el tercer libro de la serie, Bailando sobre la tumba, que aborda los ritos de muerte y puede ser especialmente sugerente para los interesados en arqueología funeraria. Pero el arqueólogo inocente ha marcado a toda una generación de lectores. Sin ir más lejos, el título de uno de los libros mencionados antes, El viaje de un egiptólogo ingenuo, usa este adjetivo, ingenuo, como guiño a Barley. También el canal de YouTube del arqueólogo inocente, que ya mencionamos en nuestro artículo sobre los youtubers de arqueología, se llama así por este libro. Así que no estamos ante un libro más. Pese a que no trata la arqueología stricto sensu, sino la etnografía, lo interesante de su lectura es que acerca al lector a la realidad del trabajo de campo, que a menudo difiere de la teoría enseñada en clase. Se trata de un ameno relato de un explorador ingenioso con el que podrás aprender y sobre todo divertirte. Un libro ideal para regalar a familiares y amigos. Esperamos que os haya gustado la recopilación de mejores libros de arqueología. Hemos intentado incluir un poco de todo. Bajo en la cajita de descripción tenéis los libros con enlaces a Amazon, por si los queréis comprar, y de esta manera estaréis apoyando el canal. Eso es todo, futuro arqueólogo. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.